Bienvenidos a un nuevo episodio de Pura Vida Turismo. Este es nuestro tercer capítulo de esta primera temporada. Es un podcast que abre espacios para conocer la opinión de líderes nacionales en temas de turismo. Somos sus anfitriones, Manny Mikowski y Rolando Campos, y estamos muy emocionados de continuar en esta aventura junto a ustedes. En este espacio exploraremos cómo las decisiones políticas, la gestión pública y la visión empresarial impactan al turismo y cómo el turismo a su vez transforma a Costa Rica y sus comunidades. Queremos analizar juntos lo que sucede día a día en la industria, compartir buenas prácticas, debatir sobre los retos y escuchar voces que nos inspiren a construir un futuro sostenible y competitivo. Mario, qué gusto verte de nuevo y creo que en esta tenemos una buena noticia, ¿verdad? Tenemos un par de nuevas rutas aéreas que se han anunciado recientemente para la próxima temporada. ¿Qué crees y cuáles son? Danos las buenas noticias. Mira, nosotros tenemos números a partir de Thanksgiving, finales de noviembre, que la verdad, son muy alentadores. Yo creo que viene una temporada alta fuerte y sí, tenés toda la razón. Dos rutas de JetBlue, que es Fort Lauderdale, Liberia, y Nashville a San José con Southwest. Yo personalmente conozco Nashville, he ido un par de veces en giras de ventas. Es un súper mercado. Lo interesante es que es como una de esas ciudades secundarias que la mayoría de los colegas, sobre todo la gente que está en ventas, tal vez la ignora, tal vez no la toma en cuenta en sus planes de estratégicos. Porque la mayoría de nosotros, pues sí, vamos a pescar donde hay peces, mucha pesca, ¿verdad? Vamos a típico Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas. Pero Nashville es una ciudad que está creciendo, que tiene una riqueza interesante, sobre todo por la industria de la música, sobre todo la música country. Es súper turística y yo le veo mucho potencial. Por Lauderdale sabemos que pues, es una escala más de los viajes a Miami. En realidad lo que es una interconectividad más para JetBlue, para mandar, jalar gente de las otras ciudades, pero en general, pues sí, muy alentadoras las noticias con las nuevas rutas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para entrar en materia, nos complace anunciar en este episodio a don Gustavo Segura, exministro de Turismo, precursor en el desarrollo del turismo sostenible en Costa Rica hace más de 20 años. De modo que, bueno, y muy importante, recordemos que fue el ministro al que le tocó lidiar con la pandemia. De modo que esperamos que este sea un episodio bastante ilustrativo de cómo se han ido desarrollando las cosas en el país y con la visión que nos puede aportar un exministro de Turismo en las circunstancias actuales. Bueno, queridos oyentes y turistólogos, hoy tenemos el gran placer y el gran honor de contar con la presencia del señor Gustavo Segura. Eh, Don Gustavo, bienvenido a Pura Vida Turismo, el podcast que hemos diseñado aquí con el colega Rolando para informar a los y las personas involucradas con la industria turística, ya sea directo o indirectamente, informar, dar puntos de vista sobre nuestros líderes, pasados y futuros, y como hemos hablado en muchas ocasiones, a veces con algunas birrillas, a veces en forma seria, nuestro nivel de apreciación y admiración para con usted, don Gustavo, ha sido enorme por las acciones y los logros que pudo tener usted como ministro durante la época más difícil que enfrentó la industria turística de Costa Rica, que fue en el 2020-2021 con el tema de la pandemia. Así que bienvenido. Muchas gracias, Mario. Un gran abrazo para vos, un gran abrazo para Rolandito. Los felicito por esta iniciativa. Entre más canales de información, educación y concientización de la importancia de nuestra industria existan, más podemos atacar esta tendencia que espero que la comentemos ahora, que yo vengo sintiendo como de que el país está dejando de entender que se trata de la industria más importante para llegarle a todos los rincones de nuestro territorio con progreso social, ¿no? Así es, de verdad que es un gran honor contar con don Gustavo durante este podcast, el número 3 como apuntaba Mario, y sin duda una experiencia que ahí también estamos descubriendo cómo ir desarrollando, porque ninguno de los dos teníamos
ningún know-how importante en esto. Entonces ahí cualquier pifia te haces el tonto. Gustavo, en su último, bueno, conocemos su trayectoria del sector durante los últimos, ¿qué? 30 años, qué sé yo, donde has estado en aquellos hoteles con encanto, preciosos, totalmente dedicados al ecoturismo, donde abriste brecha, haciendo un tipo de administración diferente, que fue el semillero, creo yo, de lo que dio nacimiento al ecoturismo de lujo, ¿verdad? Porque anteriormente cuando hablábamos de ecoturismo era algo muy básico, era algo muy que de amantes de la naturaleza, que por su afición a la naturaleza estaban dispuestos a sacrificar la comodidad. Y luego llegaron los ecologists, especialmente aquellos en la zona sur, donde participaste muy activamente. Y en ese crecimiento que tuviste, terminaste por circunstancias de la vida siendo ministro de turismo. Y creo yo que hoy we want to pick your brain, ¿verdad? En Ujú. esa faceta como ministro donde sabemos que la vida política no es sencilla, ¿verdad? Donde te tocó la pandemia, te tocó una época muy distinta a cualquier otra dentro de lo que ha sido el turismo en el país. Entonces, si nosotros enmarcamos bajo la pandemia, el sector turismo, el ICT, la institucionalidad, la labor de un ministro de turismo, la labor de un presidente ejecutivo, cómo podrían ser las cosas distintas si fuera un ministerio y no una autónoma como algunos han sugerido por ahí, etcétera. ¿Cómo podríamos resumir la labor institucional del ICT? Ok, una muy buena pregunta para empezar el podcast, Rolo. Eh, yo veo el ICT en cuatro campos donde no puede fallar. Empiezo con los primeros tres, que es bastante lógico. Digamos, hay una oferta en la industria turística costarricense, que es todo lo que tenemos acá como producto turístico, ¿verdad? Entonces hay un rol del ICT de procurar que esa oferta tenga calidad, que esa oferta cumpla estándares mínimos. Además, que haya nuevas comunidades que se integren a tener oferta turística. Entonces, hay un rol que jugar para el ICT por el lado de la oferta. Eh, si bien no es el que desarrolla oferta, de vez en cuando invierte en algún muelle o alguna cosa, pero tiene que verificar que la oferta cumpla estándares y que esté presente, ojalá en todo el país. Después viene el lado de la demanda. La demanda está fuera de nuestro país. Esta es una industria que en un 95% depende de la visitación internacional. Entonces, hay un rol importantísimo que jugar en motivar esa demanda, en generar esa demanda. Y aquí es donde el rol este de la promoción eh, se vuelve tan importante y donde pasadas administraciones del ICT lograron un mecanismo extraordinario de financiamiento que depende de la visitación turística. Entonces, tenemos recursos cuantiosos, importantes, disponibles cada año para hacer mercadeo y promoción de nuestra industria turística. Y podemos hablar ahorita de cómo se debe hacer, pero hablamos de oferta, ahora hablamos de demanda. Hay una tercera tarea súper específica y es el puente que hay entre la oferta y la demanda. ¿Cuál es ese puente? Aerolíneas, ¿verdad? Entonces, esa tercera tarea es bien específica. El ICT tiene que estar constantemente buscando nuevas rutas aéreas, analizando las rutas actuales, cuál es su rentabilidad, cuáles oportunidades se presentan en el mundo para buscar aerolíneas que estén dispuestas a plantear nuevas carreteras aéreas, ¿verdad? Nuevos puentes para que nos lleguen turistas. Hemos visto recientemente cómo finalmente tenemos un vuelo de Brasil, que por años no lo tuvimos. Y eso es importantísimo, pero resulta que Estados Unidos es tan grande que todavía hay ciudades que no tienen vuelos directos. Entonces, esa tercera tarea es bien específica, ¿verdad? Y es súper técnica. Oferta, demanda y el puente que las une. Esas tres son fundamentales y les decía yo a ustedes que las encuentro muy lógicas, pero hay una cuarta que ya no es específica de una presidencia ejecutiva o de una labor diaria del ICT en sus distintos departamentos.
Y yo le llamo una especie de ser el abogado de la industria turística frente al resto del aparato estatal, ¿verdad? Y la industria turística costarricense tiene una conquista muy importante y es que el presidente ejecutivo del ICT hoy tiene una cartera, es decir, hoy tiene una silla en el gabinete presidencial con rango de ministro. Y eso lo que debe servir es para convertirte en el abogado de la industria, en el defensor de la industria frente a los demás entes estatales. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo vivimos a diario, los que trabajamos en esto, eh, el impacto positivo o tremendamente negativo que puede tener la acción de un Ministerio de Obras Públicas y Transportes con un nuevo puente, con un arreglo programado de una carretera, con abrir o no abrir el peaje en días picos, ¿verdad? El MOP tiene una enorme incidencia sobre la industria turística. El Ministerio de Salud, con permisos, con aperturas de EVAIS en comunidades turísticas, tiene un impacto enorme sobre la industria turística. El Ministerio de Agricultura promoviendo el desarrollo de la agricultura sostenible cercana, ojalá, a donde están nuestros principales centros de demanda. El Banco Central con las políticas económicas que pueden fomentar la competitividad o minarla absolutamente, como hemos estado sufriendo en los últimos 3 años. Entonces, hay un montón de tareas que cumplen otras entes del Estado donde hay una responsabilidad del ICT en cuanto a su función en el gabinete de educar, de informar, de estar pendiente de cuáles proyectos se están gestando en otros entes del Estado que podrían afectar negativamente para ir a contrarrestarlos o cuáles proyectos están haciendo falta para beneficiar a la industria turística y promoverlos. Y aunque eso suena relativamente egoísta, y mucha gente que no está en turismo diría, pero ¿qué tiene de especial el turismo que tiene que estarle diciendo a otros entes lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? Bueno, ahí es donde es muy importante ver la historia, ¿verdad? Y en los últimos 30 años, la industria que le ha llevado progreso social, empleo formal, educación, salud, a casi todos los rincones del país, Bahía Draque, Puerto Jiménez, Golfito, nos vamos al otro extremo, la Cruz de Guanacaste, toda la costa pacífica, Puerto Viejo de Limón, Tortuguero, toda la zona de montañosa central del país, en todos los rincones del país, el turismo ha llevado inversión, empleo, educación, reactivación económica, como ninguna otra industria, como ninguna otra, incluso las zonas francas que son tan importantes hoy para la parte de exportación de partes de valor agregado como equipo médico, etcétera, está súper concentrado en el Valle Central, no le llega ese beneficio a lo ancho y largo del país. Entonces, por Gustavo, eso es que tenemos que defender tanto el turismo. mira, yo quiero aprovechar estos comentarios y esta explicación porque me gustaría tal vez investigar un poco más profundamente y hacer el paralelismo a la situación actual. Tal vez nos puedas contar un poco cómo fueron esas negociaciones y esa interacción dentro del gabinete cuando teníamos un ministro de salud que presionaba por limitar el movimiento, cerrar fronteras. Estoy hablando del tema de la pandemia, Sí. cuando fuiste ministro. Y tal vez no sé si es posible hacer llevarlo al día de hoy, hacer ese paralelismo con el tema de seguridad. ¿Cómo debería o podría un ministro de turismo dentro del gabinete interactuar con todo el aparato de seguridad del gobierno con el fin de pues mejorar la situación que nos afecta tanto? Gracias, Mario. Bueno, ahí hay componentes anecdóticos lindísimos, hay componentes también de cierta gestión previa. Recordad que yo llego al ICT llamado ante una emergencia de salud de nuestra ministra, ¿verdad? En paz Ujú. descanse, María Amalia Revelo, no pudo continuar por un quebranto de salud
Em, y he de reconocer, al día de hoy lo hago públicamente, que ella ya tenía, Mario, antes de la pandemia, un año de estar en una labor bien importante de esa educación y de esa información a sus colegas del gabinete sobre la importancia del turismo. Entonces, ella era una ministra muy querida en ese gabinete, porque eh, ya tenía en marcha 3 estaciones de policía turística que me tocó inaugurar a mí, pero que fueron obra de su coordinación con el ministro de Seguridad en aquel momento. Coordinaba súper bien con migración, todos los temas aeroportuarios, coordinaba súper bien con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, todos los temas eh, también de política, de atracción de líneas aéreas y aeroportuaria, y el tema de la Ruta 27, que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Siempre hay una coordinación. Entonces yo heredo una posición que ya había hecho un trabajo importante de educación de ese gabinete. Entramos en la pandemia. Claramente hay una prioridad de proteger la vida de los costarricenses y empezar a entender en cuestión de 4 meses cómo se administra un país en pandemia. Eso no, ¿verdad? Nadie lo sabía. Eh, y empezamos a disfrutar, después de 4 o 5 meses de enorme sufrimiento y enorme incertidumbre, empezamos a disfrutar de algo muy importante, y es que el país muy rápido construyó un montón de camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID. Es decir, en 4 meses pasamos de 60 camas en el país como a 400. Eso es clave, Mario, y poca gente lo habla, tal vez porque no se ha informado lo suficiente, pero eso fue clave porque esa capacidad de atención más nuestro sistema de VAIS, que es de atención primaria, que en la pandemia fue un escudo impresionante para la salud de los costarricenses, me permitió a mí llegar, eso sí, con datos y con información, a trabajar con ese ministro de salud, con sus técnicos, que en ese momento pues tenían una responsabilidad enorme sobre sus espaldas, y llegamos a entender que la protección de la salud de los costarricenses no tenía solo que ver con la protección de no morirse por COVID, sino también era devolver el empleo, devolver la capacidad de salir al aire libre, de esparcimiento. Entonces, fue una época interesantísima porque recordemos que el país nunca cerró al 100% la libertad de tránsito de los costarricenses, ¿verdad? Al 100% nunca se cerró. Hubo momentos en que fue mucho más restringido que otros, pero yo me encontré colegas que estaban, eso sí, no fácilmente, pero dispuestos a ser convencidos con datos, ¿verdad? Había que trabajarlo, había que presentar datos sólidos y hacer esa labor de llamar, de pedir la reunión, ¿verdad? De ir a esperarse a veces que te atendieran, ya fuera en casa presidencial o en otro ministerio, hasta que te atendieran para explicar, bueno, la importancia de una reapertura de los aeropuertos. em, Cuando vos si había decís colegas, estamos hablando de ministros y personas del gabinete. Sí, y algunas posiciones técnicas, Mario, de ciertos ministerios que eran muy importantes, ¿verdad? No sé, el ministro de Salud, don Daniel, que pues, fue un ministro, a mí me parece que excelente en muchos campos, tenía un grupo de 4 o 5 personas que también tenían enormes responsabilidades a la hora de recomendar o no las aperturas graduales. Entonces, esa labor era no solo con el ministro, era también identificar las personas de decisión clave en otros ministerios para ir y compartir datos. Y ellos también traían datos, ¿verdad? Ellos tenían datos importantísimos de tasas de contagio, de picos, qué pasaba, por ejemplo, estadísticamente con ciertas decisiones de restricción con los picos de contagio. Había unas que no tenían ningún tipo de incidencia, otras sí. La restricción vehicular es la que más bajaba los picos de contagio. Por eso era que al final prácticamente esa se convirtió en la herramienta más útil. Otras no tenían incidencia. Fue cuando empezamos con el uso de los datos a extender el horario por ejemplo, de poder disfrutar las playas, a abrir ciertos negocios con protocolos, con aforo reducido. Después empezamos a aumentar los aforos. Fue gradual, pero todo
era basado en datos, Mario. Y yo lo que tenía era contrapartes en el MOPT, en migración. Me acuerdo, doña Raquel Vargas de migración, que hablábamos todos los días por el tema de las dinámicas de ingreso de los turistas por los aeropuertos. Era importantísimo. Y siempre me encontré gente dispuesta a escuchar, dispuesta a negociar, a encontrar los happy mediums basados en datos. Eso era muy importante. Yo creo que la clave ahí es que ellos entendían la importancia para Costa Rica de que regresaran los turistas, ¿verdad? Gustavo, aprovecho esta coyuntura de la labor que tuviste que cumplir en una circunstancia muy específica, que fue la de la pandemia, y que te tocó coordinar con diferentes entes del Estado para poder abrir y poder operar con la mayor normalidad posible. Y ahí habrá un gran debate de si las cosas pudieran haber sido distintas o si fue lo mejor o no, pero eso ni nos corresponde ni lo sabemos. Pero entonces Sí, lo que sí quiero aterrizar con esto es lo siguiente. El sector ha clamado tradicionalmente por la falta de una política de Estado para el sector turismo, ¿verdad? Al final, creo yo, esa es mi posición, que la política de Estado nace más del liderazgo de el presidente de la República hacia todo su gabinete, dándole la importancia al sector que debe ser, y apoyado por algo, por un concepto que yo personalmente nunca se me había ocurrido y que vos lo esbozaste al inicio de la conversación donde decía que el ministro de Turismo en alguna medida es el abogado del sector turismo, ¿verdad? Es el que tiene sí. que ir a... Entonces es la mano derecha de presidencia para poder establecer esa política lineal del sector turismo. ¿Crees vos, con tu experiencia, que esa política es posible institucionalizarla a través de una ley, dado que hay una por ahí ya presentada en Asamblea Legislativa? ¿O crees que al final, como todo, termina siendo un tema de prioridades de parte de los gobiernos de la República? En algún gobierno su prioridad fue traer inversión extranjera en alta tecnología, otro será turismo, otro será educación, qué sé yo. Pero ¿crees que es ese liderazgo saliendo desde Zapote con esa visión clara para implementar una políca de Estado apoyado en lo que vos llamas el abogado del turismo? Sí. Es una pregunta complicada la que me haces, Rolo. En algunos decretos de Estado que hoy están vigentes, está declarada la industria turística como política nacional del Estado, ¿verdad? Lo cual ha sido Como entonces, prioritaria, creo, más bien, no como sí, política lo de cual Estado, sino prioridad. ha habido épocas donde uno ve que eso sí es así y ha habido épocas donde uno ve que eso no es así. Em, yo no sé si una ley específica que la declare política nacional del Estado logrará el cambio. Y yo creo que vale la pena el ejercicio. Vale la pena que tengamos una ley bien específica que ya le asume responsabilidades a los políticos de turno, a los gobernantes de turno, para que la priorice, para ver si funciona. Pero yo coincido, Rolando, en lo que dijiste. Yo creo que es más un tema de liderazgo. Y aquí es donde viene la parte que también mencioné hace un rato, y es de el rol de informar, slash educar, slash presionar, ¿verdad? Yo creo que si alguien acepta la posición de ministro de Turismo, por lo menos eso fue lo que hice yo lo acepté aclarándole a mi jefe, en aquel momento, el señor presidente de la República, que yo iba a ser muy insistente. O sea, de una vez le advertí, ¿verdad? Hice un disclaimer. Presidente, yo voy a ser muy insistente porque yo necesito que todo el mundo entienda que Costa Rica en los últimos 30 años escogió que esta fuera la industria bandera para el progreso social. O sea, cualquiera diría, no, 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 es la agricultura. Y sí, vaya, pregúntele a los agricultores cuántos huevos le venden a la industria turística o cuántos mazorcas de maíz o cuántos kilos de frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, pregúntele a un contador público autorizado que tiene oficina en Golfito, cuántos clientes que tiene trabajan en turismo. Vaya, pregúntele a la que corta pelo ahí en Zarcero, a cuántos empleados de empresas turísticas le corta el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, como escogimos como país que la industria turística sea la que distribuye actividad económica, entonces sí es muy importante que quien acepte esta posición asuma de una vez y advierta de una vez que va a hacer ese rol de abogado.
Em, entonces, metiéndome un poquito ahorita a los temas que nos aquejan hoy, yo creo que uno de los temas que nos aquejan es falta de empatía del aparato estatal con respecto a la industria turística. Porque cuando uno ve 3 años seguidos de apreciación cambiaria, política que inició provocada, llegó un momento en que fue inercial, pero al puro principio eso fue una política adrede, eh, y durante 3 años hemos perdido competitividad como país, encareciendo el sector frente a competidores internacionales, no solo los del barrio centroamericano, Colombia, Nueva Zelanda, Japón, que son los países con los que realmente competimos por el turista de alto perfil, son más competitivos en precio que nosotros hoy día. Y eso nunca había pasado. Eso nunca había pasado. Entonces, yo creo que hay una falta de empatía de, no sé, Banco Central, falta de empatía de algunos otros ministerios, como ya lo expliqué ahora, cuando toman decisiones, no sé, de reparación de una carretera con poca planificación y se generan unos caos viales. em, Falta de empatía, por no empezar a dedicar recursos a aumentar la fuerza policial, y llevarla a ciertos lugares donde con más presencia policial habría más protección de la dinámica del turismo, ni siquiera hablemos del turista, de la dinámica del turismo, incluyendo los costarricenses que trabajan en eso, en zonas rurales, y entonces no tendríamos tantas malas noticias llegando en primera plana, al mundo. Yo creo que necesitamos recuperar esa empatía del país y en particular de otros entes del Estado con respecto a esta industria que le lleva tantos impuestos y tantos beneficios de progreso social a las y los costarricenses por todo el país, y no solo en el Coyol o no solo en Curridabat. Me gustaba, a ver, muy buenos puntos, da material para dos o tres podcasts más que, bueno, tal vez en el futuro podemos celebrarlos, pero enfocándonos un poquito más, digamos, en lo que es el ICT como tal. Tal vez nos puedes decir porcentualmente o distributivo dentro de las labores del ministro, cuánto es ser ese abogado del turismo y cuánto es manejar a lo interno la institución. O sea, el tema de abogado está interesante la analogía. Yo viendo, digamos, lo que ha pasado estos últimos días con nuestra querida selección nacional, tal vez nos podemos ir un poquito más al fútbol, que Ujú. vos y yo somos más apasionados de ese tema. Vos eres más un entrenador, un 10, un portero atajando todos los problemas, un poquito de todos. ¿Cómo nos contás un poquito dentro de la función que tuviste en el ministerio, cuánto era hacia afuera trabajando con las otras instituciones y cuánto era hacia adentro manejando la institución? Ok. Bueno, linda la analogía futbolística, Mario. Yo tengo que ser cuidadoso al opinar de esto, ¿verdad? Porque primero, cada persona que asume ese rol lo asume, estoy seguro, con la mejor de las intenciones, porque tenemos años de ver, pasar por esa posición a colegas, muy apreciados de la industria, ¿verdad? Y todos llegan con la mejor de las intenciones, sin duda, eso no lo pongo en duda para nada, de aquí para atrás, de todos los ministros que yo me acuerde, Y o para de adelante. ministras. Em, yo te diría que hay un tema primero de estilo o de en qué se siente cómodo cada uno de esos líderes que han pasado por ahí. Y no puedo dejar de hacer el disclaimer de que en mi caso se trataba de una situación extrema donde esa labor de PR slash, abogado de la industria tenía que representar el 90%, el 95% de mi tiempo, como en efecto lo fue. Ahora te voy a dar mi opinión usando la analogía del fútbol. Yo creo que el ministro de Turismo tiene que ser un 10, ¿verdad? Tiene que ser un 10. ¿Por qué? Porque Interesante. un buen 10, un Pate Centeno, un Wilmer López, un Izaguirre, un Mariano Torres, un Elías Aguilar, ¿verdad? Ese 10 que uno lo ve que anda por toda la cancha, tiene que tener siempre la cabeza arriba, tiene Como que tener diría mi amigo Rolando, para los viejillos como yo, un Johan Cruyff. un Johan Cruyff, ¿verdad?
tiene que tener una visión, es la persona que tiene más visión periférica del juego, más que un portero. Portero tiene esa visión, pero es un poco espectador. El 10 tiene que tener la visión y tiene que participar en todo, un poquito en todo. No No, no le necesariamente digas meter esto el a tu gol, hijo no porque tu hijo es necesariamente... portero, ¿verdad? No le digas a tu hijo que es un espectador porque No, Dios guarde. eso va a ser un problema cuando escuche el podcast, ¿verdad? Pero no le toca armar juego, no le toca ir a patear un penal, un tiro de esquina. Entonces, eh, el ministro de Turismo es un 10 por la visión que tiene que tener. Ahora, si me preguntas cuánto tiempo tiene que dedicarle a cada cosa, yo lo voy a respetar mucho. Lo importante es que tiene que hacerlo y tiene que dedicar tiempo a producir legislación, a cuidar que haya legislación que no lo vaya a afectar. Y en eso hay algo bien importante, ¿verdad? En eso no hay nada más importante que apoyarse el sector privado, porque en Canatur, en Caturgua, están en esa labor también, en esa labor de cuidarse de quién está inventando proyectos de ley que nos podrían fregar o cuáles son los proyectos de ley más bien que tenemos que ir a impulsar. O sea, las mejores épocas de nuestra industria es cuando ha habido una mancuerna más cercana entre el ICT y Canatur. Esas han sido las épocas de oro de nuestra industria Interesante. turística, ¿verdad? Entonces, esa labor de 10 se puede reforzar con, no sé, vos has visto cuando despiden, cuando le sacan tarjeta roja a un entrenador y tiene que ir a dar instrucciones desde la gradería con un radio. Canatur es como ese, ¿verdad? Como ese asesor externo que está viendo lo que está pasando también y está sugiriendo cosas. Es bien importante esa mancuerna con el sector privado. ¿Por qué? Porque al final, repito una y otra vez, esta industria lleva progreso social a todos los rincones, pero a través de la actividad privada. Aquí no hay hoteles estatales, aquí no hay tour operadores estatales. ¿Verdad? Es una actividad eminentemente privada. Y bien que lo sea, y ojalá pague un montón de impuestos, porque si paga un montón de impuestos es porque está ganando bien, y eso es las arcas del Estado las que pueden ir después a construir EVAIS, a construir estaciones de policía, a construir puentes, a asfaltar carreteras, a poner bonitos los parques nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo, para ir terminando, porque el tiempo nos va cerrando la puerta. Tratamos de mantener los podcasts en 30 minutos para no aburrir mucho a la gente, solo aburrirlos un poquitico. Una reflexión final, tal vez, donde puedas mezclar diferentes temas alimentados por tu experiencia tan variada, pensando en lo que empieza a llamarse overtourism en Costa Rica, en algunas regiones que parecen ya saturadas, en un país que todavía tiene mucho espacio. El tema de la gentrificación, ¿cómo lo ves y cuánto de eso puede achacársele a turismo? Aunque sabemos que puede ser otra variable. El tema de la planificación, ya hoy turismo ya no es algo de la casualidad, ya es una industria muy bien estructurada en el país. Falta planificación, no falta la injerencia de las municipalidades como primer eslabón para cualquier cosa. En fin, el tema de la conservación y el turismo sostenible y las distintas herramientas que presenta la institucionalidad para certificaciones y cosas de estas. En fin, basado en tu experiencia, un cierre ahí un poco polifacético. Gracias, Rolito. Bueno, pucha, esto va para otro podcast, Sí, ¿verdad? Como claro que dijimos. da, pero es que por eso lo dije al Pero inicio. We're gonna pick your brain. sí, sí. Vamos a ver, yo creo que tenemos así como los carbones calientes que tenemos en la mano, algunos están más calientes que otros, ¿verdad? Y ahorita el tema de inseguridad es el más caliente, porque es un tema que afecta a la ciudadanía en general y afecta el perfil de Costa Rica en cuanto a su prestigio para atraer inversiones, para atraer turistas y todo. Yo creo que es el tema que más rápido deberíamos de ir a atender. El tema que tocas específico de lo que se le ha llamado gentrificación, yo creo que es un carbón que empieza a calentarse. Y estamos a tiempo de que no se ponga rojo, pero no es una consecuencia del buen rumbo de la industria turística. Yo creo que es consecuencia de que mucha gente
escoge venirse a vivir al país eh, ante ciertos vacíos de legislación para regular esa migración relacionada con vivir en lugares muy bonitos. Hay un artículo reciente excelente de Hans Pfister, el actual presidente de la Cámara Nacional de Ecoturismo, y además era un colega muy respetado por su gestión en turismo sostenible, Hola ahí. muy bien escrito, que habla de que más bien nuestro rumbo como sector turístico, que ha sido excelente y ejemplo mundial en desarrollo de turismo sostenible, puede ser una solución a ese tema de la gentrificación. Entonces, lejos de ser la razón por la que se está dando, más bien deberíamos de profundizar los fundamentales del modelo para garantizarnos de que no se convierta en un problema, ¿verdad? Los costarricenses desplazados de ciertos lugares para vivir, pues tienen que encontrar la forma también a través de los beneficios del turismo de mantener un estilo de vida bonito, agradable, digno. Si se quiere, incluso aquellos que sean más emprendedores, cómodo desde el punto de vista económico, conviviendo con que hay desarrollo turístico en el país. ¿Por dónde pasa el ICT en esto? Por promover que la cosa no se concentre en ciertos lugares, ¿verdad? Y entonces cada vez más comunidades turísticas también ofrezcan una oferta de calidad. eh, de pronto deberíamos de revisar si hace falta un periodo de atracción de inversiones con ciertos beneficios al inversionista, si cumplen ciertas condiciones en este lugar, con esta cantidad de empleo y con este perfil de sostenibilidad. Vea, para redirigir un Interesante. poquito la inversión a ciertos lugares. Pero para ser más específico y caer ya en mi respuesta, Rolo, sin dejar de atender los carbones calientes de hoy, que son el tema de la seguridad, que son el tema de la política cambiaria que afecta a la competitividad del sector, em, los carbones que empiezan a calentarse tienen que ver con que profundicemos los fundamentals de turismo sostenible, con que promovamos que más y más comunidades turísticas, rurales y costeras, ¿verdad?, se metan de lleno en el desarrollo, y para eso tendríamos que pensar, unidos el sector público y el sector privado, si nos está haciendo falta un ratito de una ventana de, no sé, 4 o 5 años, de promover específicamente inversiones en esos lugares para que se siga distribuyendo los beneficios del turismo como ha pasado en los últimos 30 años. Don Gustavo Segura, exministro de Turismo, periodo gabinete del presidente Alvarado, actualmente el CEO de Memorable Travel Group, un DMC de alta reputación en el país y en otros destinos de Centroamérica. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir aquí con los aficionados y colegas que nos escuchan en Pura Vida Turismo. Esperamos volver a hablar con ustedes y nuevamente muy valiosa la contribución, muy interesante el punto de vista. Lastimosamente faltó mucho por hablar, tal vez en el futuro podemos repetirlo. Ah, aquí voy a estar, Mario, porque podemos hablar del tema de los guías de turismo, de los transportistas turísticos, la gestión de parques nacionales, de tantas cosas bonitas e Es tanto, importantes se puede hablar, ¿verdad? es mucho. Muchas Muchas gracias, gracias, Gustavo, la amigos. verdad. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Pura Vida Turismo. De verdad que nos entusiasman todos los comentarios y las preguntas que nos hacen, ya sea por el canal de YouTube o por nuestra página puravidaturismo.com. Estaremos también habilitando las redes sociales y les pedimos pues mucho respeto. Estaremos entrando con entrevistas de personas del ámbito político y sabemos que es un tema caliente, así que por favor mantengan sus comentarios y sus preguntas de una forma respetuosa, pero muy, muy, muy bienvenidos. Cada semana estaremos compartiendo nuevas entrevistas con voces importantes de la industria turística y les pedimos que por favor compartan este podcast con sus colegas y sus amigos de la industria para tratar de crecer esta nueva voz y este nuevo canal para compartir nuestras opiniones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Rolando. Gracias, hasta luego.